Hola a todos jóvenes, muy buenos días. Muy buenos días desde la ciudad de Jalapa. El día de hoy nos encontramos con el doctor Joel Olivares. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. Bien, aquí estamos. Encantado de estar por acá en la Universidad Gestalt de Diseño. Platícanos cómo inicia este sueño de la Universidad Gestalt. Bien, este sueño inicia cuando yo me dedico a estudiar diseño industrial después de hacer arquitectura. Entonces, ya dando clases, ya trabajando para la Universidad Veracruzana, intento introducir toda esta metodología de diseño industrial que es mucho más constructiva hacia la arquitectura, ¿no? Y de aquí nace este modelo de escuela, ¿no? Después voy a artes plásticas porque la parte de teoría, sobre todo la parte de teoría de la forma, como que estaba muy limitada a diseño básico, y este diseño básico solamente aprender técnicas de expresión, cuando realmente la teoría de la forma es lo que genera el que tú comprendas cómo hacer la arquitectura o cómo hacer la forma tridimensional, ¿no? Y entonces ya con este modelo, después de 15 años de trabajar ahí en la universidad, este, pues me dedico realmente a hacer este proyecto de manera integral, porque en la universidad pues solamente tenía mi taller de diseño, ¿no? Y o de proyectos y de teoría de la arquitectura. Y entonces intento hacer este modelo, pues básicamente pensando que pues tenía alguna razón de ser. Y afortunadamente pude lograr tener profesionales, artistas y diseñadores, sobre todo gráficos, para hacer este modelo que es un modelo de lo que ahora se llama centro de diseño, ¿no? Donde todas las áreas, desde el diseño gráfico, diseño industrial y arquitectura, se combinan para hacer cualquier cosa de arquitectura, ¿no? Excelente. ¿En qué año se funda la universidad? Se funda en 1988, 88. en el 88. Y Y pues platícanos un poco del concepto de diseño del edificio. sí, el edificio, pues realmente lo quisimos hacer básicamente con toda ya la experiencia que tenemos, sobre todo en el tema de la arquitectura bioclimática y el enfoque sustentable de hacer una arquitectura, ¿no? Y entonces, pues igual que lo que expresas de que la arquitectura debe ser de este tiempo, tenía que ser un modelo pues completamente contemporáneo, ¿no? Digamos aquí, no es que tengamos un estilo específico, que sí lo tiene, ¿no? Porque lo que quisimos desde el inicio es hacer una fábrica, ¿no? Una fábrica de ideas, ¿no? Y entonces utilizar toda una estructura metálica para poder, y que fuera ensamblada, ¿no? Entonces, desafortunadamente, nos tocó la época de la construcción del Estadio Olímpico de China, y entonces todo el diseño que habíamos hecho para hacerlo de manera metálica y de manera ultra rápida se nos complicó muchísimo porque no había acero, ¿no? Y entonces lo tradujimos al concreto, pero con toda la medida geométrica de la estructura metálica, ¿no? Y bueno, es un terreno muy estrecho, y lo que quisimos hacer es aislar el edificio al centro para dejar todos los laterales, tuviera ventilación e iluminación. Y lo que hicimos básicamente es una estructura central, y todo lo demás es una sobreestructura, todo lo que lo envuelve es una sobreestructura. Pero cada pieza de sobreestructura tiene una función, y en este caso tenemos un rompeviento, ¿no? Que a la vez es un concepto minimalista de eliminar los niveles y crear esta forma que envuelve, ¿no? Y a lo mejor por fuera no parece tan, digamos, definida, pero en el interior sí nos da un espacio semi-interior o de transición, que genera mucha seguridad, sobre todo para el nivel y las alturas, ¿no?
En esta parte tenemos una arquitectura parásita, que es lo que está colgado aquí en la entrada, y pues todo a través de fractales, ¿no? Entonces, digamos, aquí podemos tener minimalismo, aquí podemos tener en algunas piezas high-tech y en algunas piezas de constructivismo, ¿no? Lo que quisimos es mostrar a los alumnos que sí se puede hacer una arquitectura pues, contemporánea. O sea, lo que enseñamos a practicarlo, ¿no? Básicamente. La verdad, llama muchísimo la atención cómo le llamas este parásito, ¿verdad? Trata de comerse o trata de infiltrarse en toda la estructura o la exoestructura. Así es. Y bueno, también el tema de la cubierta, que se asoma, ¿no? En esta zona, Ujú. se asoma aquí en esta parte, este, que no va a corresponder en la posición al elemento rectangular, ¿no? Se asoma de manera en una diagonal, ¿no? Y esto es básicamente porque cae como si fuera un águila, cae el pico hacia el norte. Aquí tenemos nortes de 140 kilómetros por hora y Los techos. vuelan los techos. Toda la estructura del techo, que es ligera, ¿no? Que es metálica, está hecha para sostener ese techo, para tensarlo en principio y sostenerlo. O sea, que no vuelen. Muy, muy interesante. Y además captas el agua Se pluvial, ¿verdad? capta todo el agua pluvial Fíjense, ajá, y nosotros la reciclamos, ¿no? el tubo. ¿Cómo está Igual captando todo todo? aquí no hay drenaje, entonces todo lo, lo transformamos, ¿no? Ujú. Y el espacio es bastante abierto aún en el interior. Sí, es es bastante acogedor. ¿Qué tan complejo es hacer planos para este tipo de arquitectura? Sí, pues sí es complejo, pero todo lo resolvemos con modelos, Maquetas. con maquetas, sí. Sí, sí. Aquí la diferencia entre la maqueta y el modelo es que el modelo es representativo, perdón, la maqueta es una representación figurativa y el modelo no, es un elemento de comprobación tanto de estructura como de materiales, de proporciones, ¿no? Todo esto esa es básicamente la esencia de esta escuela son los modelos. Los modelos. De hecho, tuvimos una exalumna que cuando ella egresa, hace la convocatoria para trabajar en el modelo del Aeropuerto Internacional de Foster. Ok. Y de 1.500 solicitantes, se quedan como 18 jóvenes, ¿no? Ella queda dentro del grupo. Y por su habilidad de hacer modelos, se queda como jefe del, del, Ah, sí, el departamento del departamento del modelo. Pues, para construir un modelo todo en este plástico. Sí, este espacio ya se siente muy vanguardista, ¿no? Como sí, ese avant-garde. sí, totalmente. La bóveda, que es producto también de un trabajo de diseño estructural, este, pues es un puente, ¿no? Porque tuvimos que eh, reducir el peso de las partes, de los arriostes de la bóveda, ¿no? Que son la parte, son alturas de 1,40 las traves, y entonces teníamos pesos ahí muertos, muy grandes, ¿no? Y entonces para poder usar la losa acero, sin los joists, tuvimos que hacer la bóveda, que es como trabaja mejor la lámina, ¿no? Ujú, Y hacer una capa de 15 centímetros de concreto unida a otra capa de 10 centímetros, que es el piso, ¿no? ujú. Pero es el firme, ¿no? Digo, esa es la losa que lleva normalmente el firme, ¿no? Pero unida entre las dos losas, entonces se crea una especie de puente. Entonces es una estructura en sí, esta bóveda, ¿no? Y a la vez es muy limpia porque nos da unas áreas y sobre todo una sonoridad y la iluminación, ¿no?
los La reflejos iluminación es bien con la bonito. iluminación y pues el acabado también Sí, el de acabado. tecnología, ¿no? Exacto. De tecnología, ¿no? Y todo el espacio se distribuye a través de este gran vacío, ¿verdad? Sí, como el terreno es limitado, son 20 por 40, entonces, pues en este patio hicimos el auditorio, ¿no? Incluso como reciclaje, porque este material lo tenemos puesto ahí arriba para poder construir los arcos, ¿no? Entonces, cuando se terminaron, pues decidimos dejar esas estructuras para un posible crecimiento en la parte de arriba, pero utilizar todos los montenes para hacer esta cubierta. ¿Cuánto tiempo llevó la obra? Nos llevamos un buen tiempo, como 4 años, 4 años. pero con medios propios, Claro, poco a poco. poco a poco, sí, ¿no? Muy bien. Entonces aquí se genera un claro de qué será. ¿Cuál es el módulo que se utilizó? Porque hay Sí, un orden hay estructural, un ¿verdad? módulo estructural, son 7 por 8, son 7 de ancho y por 8, son 7 por 8 las columnas, Entonces los salones miden 7 por 8. 7 por 8, sí. Y la Buenísimo. idea básicamente era que, pues no hacer una escuela que encerrara, ¿no? Como presión, ¿no? Que Ujú. nadie lo viera, sino realmente es toda una estructura y todo lo demás es sobreestructura, es interiores, ¿no? Todo con materiales aluminio, vidrio, MDF. Este es el área administrativa. Este es el área administrativa, sí. Ujú. Todo esto es, Me encanta también los reflejos que hay en el espacio. sí, El reflejo del piso, el reflejo el de la piso. lámina, Exactamente, ¿verdad? exactamente Genera una también. atmósfera. El meter un piso de calidad Ujú. es lo que le da, pues, una presencia, ¿no? O sea, no porque es una escuela, ¿no? O sea, Claro. si no tienes un piso de calidad o sea, vienen alumnos de diferentes regiones de aquí, de todo el estado, y el hecho de tener un espacio de trabajo, ¿no? Que les permita, pues, tener ese contacto, ¿no? Fíjense, el núcleo de circulaciones verticales, elevador y escaleras pegado a un costado. Y aquí te mojas. O sea, la escuela se rompe, ¿verdad? Y no tiene ventanas de repente Sí. cerradas completamente hacia esos atrios. Entonces, la idea es que no tengan esta separación, ¿no? Eh, digamos, opaca, ¿no? Sino que realmente sean luz por todos lados, ¿no? O Ujú. sea, el hecho de que esté iluminado por todos lados nos reduce también el costo de iluminación eléctrica, ¿no? Claro. Entonces, eh, todas las ventanas, todas las puertas se abren. El sistema de trabajo son a través de mesas colectivas, ¿no? Ujú. Para que nadie esté aislado, ¿no? Sino estés observando todo lo que se está haciendo, que ellos estén viendo todo lo que se está haciendo alrededor. Todo este costado está abierto, ¿verdad? Sí, está completamente abierto. La idea inicial era cerrarlo con vidrio, pero realmente la ventilación que se produce es bastante, este, Agradable. necesaria, ¿no? Para todo lo que respire Si vas a hacer un muro de vidrio ahí, y el muro todo. de vidrio y todo, pero incluso por eso lleva esos pasillos para el mantenimiento, pero preferimos no, Excelente. Y en la lluvia no se mete mucho el agua. no, no tenemos ahí, cae en esa parte y se recoge. Excelente. Sí, al final quedó como un impluvium ahí al centro. Exactamente, ¿no? Y aquí tenemos estos salones ya acondicionados para las clases en línea. Son mixtas. ¿Cómo son las modalidades? Aquí, después de la pandemia, nos aplicamos es decir, esta escuela nace de las antiguas escuelas de artes y oficios o
Bauhaus, Ujú. constructivismo ruso. Entonces, la idea básicamente es el hacer, el, o sea, realmente gestal es hacer las cosas, ¿no? Ujú. No pensarlas, sino hacerlas, ¿no? Y entonces el taller es fundamental para poder, cualquier actividad que se hace, aunque sea teórica, siempre hacen trabajos, prácticos de diseño, ¿no? Y lo que hicimos básicamente fue aprender cómo hacerlo de manera directa, ¿no? O sea, dar la clase, en línea, pero con la actividad, ¿no? Se les deja la actividad, 15 minutos para hacer la actividad y después se verifica qué es lo que están haciendo, ¿no? Cada quien expone su trabajo y, nosotros podemos ver en la pantalla todas las opciones, ¿no? Buenísimo. Sí, Híbrido, eso es la clave. sí, sí, la idea es híbrida. Y de hecho ha servido porque después de esta pandemia, cualquier alumno que se siente mal prefiere no venir, pero se conecta. Se conecta Entonces totalmente. no hay ningún problema. ¿Y es posible tomar la licenciatura de arquitectura totalmente en línea? Totalmente en línea, sí se puede. Sí, sí, Excelente. ya la hemos comprobado que sí se puede. Esta es la parte sur, por eso nos está dando el sol en este momento, en la mañana. Ujú. Sí, y tenemos la sala de maestros y la departamento. Sin problema. Aquellos son los ejercicios que se hacen de diseño básico o de teoría de la forma, ¿no? Donde se aplica geometría, color. Te digo, la parte esencial de esta escuela es la teoría de la forma. Este es un premio que tuvimos de concurso de cómics Excelente. a nivel nacional. Los donde aplican, vino un artista, un diseñador industrial con una silla y se puso aquí, hubo un taller donde pusieron a los alumnos a hacer pintura, ¿no? Y ganó con esta pintura de fractales y los elementos que a nadie se le ocurrió hacer, ¿no? Buenísimo. Sí, ¿no? Estamos a tiempo, Sam. Mira, estos son los ejercicios que hacen de teoría de la forma para aprender composición, no solamente como un orden, sino como la solución de digamos, de una fuerza, ¿no? En este caso, que sería, Tienen estructura modular, aunque ya tienen nociones previas de explosión. Aquí, por ejemplo, no hay todavía. Podemos ver que las piezas no se desestructuran en su forma, sino es un poco más aleatoria. Es un concepto de disgregación, que es la pérdida de cohesión de la forma. y transparencia. Transparencia, ya traen como un acervo grande en transparencia. Por ejemplo, tenía conceptos previos de explosión. Aquí es casi pura disgregación, estructura modular, como a nivel más experimental. Entonces, cada alumno explora de lo simple a lo complejo para entender cuáles son los límites y lo aplica en una composición. Entonces, siempre hacen composiciones, te digo, desde algo muy, muy sintético, ¿no? Hasta Sí, algo bastante complejo, ¿no? Y esa es la idea de esto, o sea, la intencionalidad o sea, que no salgan las cosas porque parecen, ¿no? Sino realmente porque las estás intencionando, ¿no? Y ella tiene su modelito, ¿no? sí, estos son solo de líneas de tensión. Analizamos los objetos con sus líneas de tensión que darían estructura a la forma. La línea de tensión es aquello que nos une esta figura con esta figura a través de puntos estructurales, pero ahí ya se hacen estructura. Entonces aparecen las tres dimensiones, lo que te decía, ¿no? Bueno, estos modelos los hace tanto gráfico como industrial, modas. Todos tienen que tener las nociones básicas de la estructura. Y ya después hacen el trabajo final en el primer semestre, son estos, ya con color. Qué lindo. Sí, Ujú. El color lo utilizan para producir sensación de espacio a través de gamas o de contraste, ¿no? Está muy bueno, ¿eh? ¿De qué Sí, semestre es este? es primer. primer semestre, es su trabajo final. O sea, Ju- 4 meses de adiestramiento, Claro. ya están haciendo composición y utilizando elementos mucho más complejos que ves como resultado de intercepciones, ¿no? No de elementos en primer plano, ¿no? Y obviamente nos apoyamos de
teoría del color, que es otra materia, de geometría, todo el trazo y conceptos de teoría de la forma que estructuran. Así es. Buenísimo, la verdad está genial. Aquí te va cambiando el panorama con la estructura de afuera, Claro, aquí ya empiezas a ver la masa abajo y la ya es masa, exactamente, el vacío. el vacío. Y esto es diseño de modas. Tienen diseño de modas también. Tenemos diseño de modas. Sí, Bonito ese, Valeria. El ropón. este es el taller de diseño de modas. Directamente aprendes a coser cuando estudias modas. Así es. Aprenden a coser, diseñan, cosen y prueban y Esto está genial. Oh, cómo se volvió una malla, la superficie. Excelente. Y lo que te decía de la malla esta que nos da una protección, nos da una, ¿no? Una sensación de una piel, ¿no? Sí, además aquí se estira, ¿verdad? Se va creciendo se inclina Exactamente, hacia adelante y te genera cada vez más un nuevo espacio. así es. Esto está genial. No, y los estudiantes pueden andar aquí, ¿verdad? Pueden salir a respirar un poco. Así es. Y dentro de lo limitado del terreno Ajá. y como deben ser los salones bien rectangulares, Ujú, nos genera espacios, digamos, adicionales, ¿no? Más proyectivos, ¿no? ujú. Se proyecta hacia el exterior, Sí, hacia la curva. sí, ¿Cómo lo resuelve con lo ortogonal del piso? así es. Ujú. Y van sobre interesantes también de cómo se maneja la luz. Estos son los baños, en cada nivel están los baños. Ujú. O sea, esa entrada de luz es Es natural. natural, claro. Claro. Está buenísimo. Sí. Fíjense dónde está el vidrio. Está inclinado ahí. Pareciera que fuera una lámpara. Y otra vez esa lucita que te compacta al entrar. Muy bueno. Sí, mira cómo el color con la luz, los reflejos, te genera efectos que normalmente no los percibes como tal, ¿no? Cada nivel, un color distinto, una gama distinta. Y le das ese matiz, ¿verdad? Matiz. Para el Exactamente. reflejo. Exactamente. Ujú. Y aquí ya donde se ve la chimenea, ¿no? Porque esta es una chimenea para poder ventilar lo que es la sala junta, ¿no? Y es que quisimos hacerla hermética para poder dialogar, que los alumnos no escucharan, ¿no? Lo que estamos hablando, ni vean lo que estamos hablando. Entonces por eso se hace hermética y con esta salida de chimenea, ¿no? Excelente. Sí, ¿no? Entonces todo el trabajo aquí es estructural, que realmente esa es la arquitectura, ¿no? La estructura. Esa estructura. Esta diagonal es el norte, ¿no? Entonces giramos de esta forma para evitar que se viera esquemática, rectangular, ¿no? Una cúpula, ¿no? Y entonces creamos una forma mucho más compleja, pero toda la solución es bajar el agua. Aquí tenemos trombas, ¿no? Y entonces, o sea, en pocos minutos se genera mucha agua. Y entonces, ¿cómo la podemos bajar a través de los puntos, los diferentes puntos? ¿Cómo fue el proceso de construcción de esta estructura? Pues te explicaba de que quisimos que fuera con una compañía que fuera especializada en hacer estas armaduras y no o sea, la vieron demasiado compleja, cada una es distinta, ¿no? Y entonces, hacerlas aquí o traerlas de fuera era
un tema, o sea, no, evitaron, ¿no? No era una producción industrial. Entonces fuimos con paileros ahí de Veracruz que Ujú. hacen reparaciones de barcos, y entonces con un gato hidráulico y unas garruchas, con eso hicieron todo con una precisión absoluta. Y entre dos personas hacían todo. Dos personas, es increíble que hayan Entre hecho dos esto dos personas personas. hacían todo. Increíble, sí. Es como un pulpo, ¿no? Que se Sí. va mezclando. Y de manera, o sea, si ves solamente los arcos, son muy sencillos, o sea, no, no tiene mayor complejidad. La complejidad es poder trasladar la geometría de arriba, que está hecha a través de cuadrados, ¿no? Porque la lámina tiene que ser rectangular, ¿no? Las láminas son paneles este, lineales de 14 metros por 30 centímetros, ¿no? Ujú. Entonces tenía que ser rectangular. Y entonces lo que tradujimos básicamente es a una esfera, Ok. ¿no? Es una bóveda, ¿no? Bueno, una cúpula más bien. Es una esfera. Entonces todo es un cuadrado arriba, y por eso tiene muchos elementos que sostienen ese cuadrado. Y casi, casi la fuimos haciendo aquí. O sea, eh, digamos, el trazo está en estas curvas generadoras de esta forma, ¿no? Pero ya el detalle fue haciéndose directamente donde pedían la estructura pedía. Aquí hay una costilla, ¿no? Este es como un barco, ¿no? Este es el eje central, y este es una especie de barco que nos da la costilla, nos da toda la rigidez de toda la estructura, ¿no? Y bueno, todos esos paneles se abren y entonces tenemos el espacio continuo, ¿no? ¿Qué Y duración tienen las licenciaturas? las licenciaturas, perdón, ¿Qué duración tiene la licenciatura de ese arquitectura? es importante, porque la base, lo que es teoría de la forma, lo llevan todos los alumnos, ¿no? O sea, el primer semestre es genérico, ¿no? Y a Es un partir tronco común es para un todas las tronco común carreras, para todas las carreras. gráfico, interiorismo, arquitectura. Todas llevan ahí. Y ellos incluso se deciden de llevar una o dos carreras, ¿no? Ok. Sí, Hay alumnos que tienen sí, tienen la carrera de dos. gráfico y de Exactamente, interiores o de exactamente. moda. Porque eso es lo que les permite ir tomando talleres como materias optativas, ¿no? Ir tomando talleres de otras carreras, ¿no? En la actualidad, la arquitectura se mezcla con todas las carreras, con el Claro. gráfico, con el industrial, sobre todo, interiores, ¿no? Y Y visual. visual, porque a muchos les interesa, pues básicamente hacer todo lo que es digital, ¿no? Entonces tenemos la carrera de páginas web y ilustración digital. Entonces ellos hacen las presentaciones, ¿no? Ah, esa está buena. Así se llama Entonces la carrera. la carrera se llama Páginas web. páginas web, ilustración digital y páginas web. Ok. Y entonces ese es, pues es- y sobre todo también el de animación, Eso. porque la animación lo que hace son modelos digitales. Entonces tranquilamente pueden trabajar en cualquier despacho, ¿no? Eso está buenísimo. Arquitectura, sí. ¿Qué programas utilizan en animación? Y ¿SolidWorks o 3D Max? y demás. Y hay otro que es el clásico, no me acuerdo qué, Maya. Maya, que Excelente. es que es muy pesadito, ¿no? Ujú. Pero sí, son los programas que utilizan. Excelente. Pues esa De carrera, hecho, jóvenes, es de lo que más tiene futuro. Todo de- lo que les enseñen a generar contenidos visuales, sí, gráficos, así eh, es. es lo Y que es, más y es se va a también lo más necesitar. divertido, ¿no? Ajá, claro. Es lo más divertido. A mí me encanta. Sí, de hecho tenemos un grupo de profesores, se hizo un equipo para ellos producir ya trabajos audiovisuales, Ok, ¿no? O sea, de promoción. O sea, no a nivel comercial, sino a nivel experimental. ok. Pero ya tienen su espacio, ya tienen sus máquinas, y ahí se ponen a trabajar con alumnos. Como unas prácticas Como unas profesionales prácticas profesionales, pero dentro de la escuela. dentro de la escuela. Sí. Eso está genial. Este es el auditorio. De hecho, funciona con esa concha, ¿no? Que hace que no haga falta del micrófono, ¿no? Normalmente. Para cualquier actividad tenemos buena
acústica, ¿no? Está genial, me recuerda una obra. ¿Es un auditorio para cuántas personas? ¿Unas Para 200? 130, 130. 130 personas. Está genial. No, la verdad que una universidad muy completa. Y se siente esa, pues esa pasión o ese gusto por el diseño en todo, ¿no? En el diseño de cada espacio, del mobiliario, de los colores, de los gráficos, de toda la identidad de la universidad. La verdad, muchas felicidades, maestro. Esto es un gran logro de muchos años. Tiene 30 Sí, años ya la universidad. tiene 36 años, ¿no? 36. 36, pero pues tengo así más de 50 años dando clases. No, pues muchísimas felicidades. ¿Cuál es la página web de la universidad? Compártanos las Es redes sociales. www.ugestalt.com.mx. Excelente. Lo que me interesa muchísimo es que puedas darlo también la oferta académica en línea, ¿verdad? Sí, Porque tienes ese buen plantel de maestros así y es, para las personas que no puedan vivir aquí o que no tengan esa así oportunidad, es. que puedan llegar Sí, a ese nivel de maestros. igual de las materias que solamente damos aquí, como biónica, como utopía, como diseño de teoría de la forma, ¿no? Pueden tomar materias solamente sueltas, Sí, tranquilamente. O sea, la idea básicamente es, digamos, ya estamos en una etapa de realmente proporcionar todo el conocimiento. Por supuesto que vamos a subir a la red todo lo que hemos hecho, sobre todo en teoría de la forma, para que realmente sea un conocimiento pues para todo el mundo, ¿no? Lo que queremos básicamente es por el diseño, ¿no? Y México. maestro, muchísimas gracias por No, compartirla y esperemos que en arquitectura avanzada podamos colaborar con la Universidad Gestal de Diseño. Escríbanos también a contacto@cotaparedes.com y vamos a poder gestionar pues cursos, programas académicos en alianza con la Gestalt. de acuerdo, con todo gusto. Muchísimas gracias. Va. Hasta pronto, jóvenes. Un honor estar acá con ustedes desde Jalapa, Veracruz.